Muy buenas tardes a quienes nos siguen el día de hoy. Es un placer acompañarles en la edición 119 de Conéctate, el programa de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez y como cada miércoles me complace saludar sobre todo a quienes nos siguen en el canal 18.1 TV WAP, en la plataforma tv.wap.mx y en redes sociales, en esta ocasión en el Facebook de TV WAP. Les invito a que esta tarde me acompañen porque nuestro primer bloque está dedicado al mes del orgullo LGBT+, y más adelante vamos a hablar de las dietas veganas y vegetarianas, así como del cáncer de próstata. No se pierda también la nota que preparamos respecto a las mesas de trabajo, educación inclusiva, un acercamiento a la discapacidad que inició este martes y que concluirá el viernes. En estos momentos pues está sesionando la mesa 2 y como siempre es un gusto enviarles un enorme saludo con afecto a mis compañeras y compañeros de la Dirección de Acompañamiento Universitario. También nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo este gran equipo de producción de TV WAP que comanda Beto Rosales por esta labor. Muchísimas gracias. Y bueno, de igual forma les extendemos la cordial invitación a seguir a la DAU en sus redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario. Estamos en TikTok, Instagram y YouTube como @DAU_WAP. También nos pueden visitar en nuestra página web en www.dau.wap.mx y ahí van a encontrar todos los detalles de nuestros servicios y nuestros próximos eventos. Sin más preámbulo, es tiempo de conectar con la igualdad. Durante el mes de junio, personas de la comunidad LGBT+ celebran el orgullo para destacar sus logros y la importancia de seguir en la lucha por el respeto y la exigencia del ejercicio de sus derechos. Junio es el mes del orgullo debido a los disturbios de Stonewall el 28 de junio de 1969, evento que marcó el movimiento global LGBT en la lucha por la igualdad. En ese sentido, TV WAP tiene preparado el programa Disidente para dar por cuarto año consecutivo voz a los integrantes de la comunidad LGBT. Vamos a ver el promocional. Por quienes tenemos miedo al rechazo, por quienes seguimos dentro del closet, por quienes tememos al despido, por quienes creemos que es un problema de salud mental, por quienes pensamos que es un castigo, por quienes vivimos una doble vida, por quienes creemos que la empatía es solo en junio. En una universidad que trabaja por la igualdad, la inclusión y la no discriminación, en TV WAP hemos preparado un espacio seguro y diverso para que aprendas a desaprender conceptos obsoletos. Just a little chapstick, 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 just a little chapstick, chapstick, chapstick. Disidente, el amor no tiene género. Viernes 28 de junio, 17 horas por TV WAP, la imagen de la universidad. Disidente, cabe recordar que es la tercera emisión de este programa. Disidente obtuvo el premio Nuevas Miradas en la Televisión 2023, un reconocimiento a la producción de TV universitaria latinoamericana a cargo de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, en la categoría Programa Periodístico Documental de Piso Estudio. Y bueno, pues amor es amor, el mes del orgullo también es una oportunidad para educarnos, de construirnos y crecer como sociedad. Esto conlleva informarnos sobre las variaciones en cuanto a identidad de género y orientación sexual. Para hablarnos de diversidad sexual se encuentra esta tarde en Conéctate la psicóloga Renata Zavala Flores de Atención al Bienestar Emocional DAU, y en representación de la diversidad también saludo esta tarde a Karen Morales de Colectiva Bisexuales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambas. Gracias por estar aquí en Conéctate. Gracias por la invitación. Sí, igual muchas gracias por pues la invitación y pues celebremos el mes del orgullo juntas. Pues vamos a celebrar el mes del orgullo y Renata, pues coméntanos qué es la diversidad sexual. Bueno, aquí es donde se va a empezar a poner un poquito complicado y
me voy a tratar de ir deteniendo como lo más posible. Cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando justo de las variaciones o maneras en que los seres humanos podemos expresar, experimentar nuestra sexualidad, ya sea a través del género, la identidad del género o nuestra orientación sexual. Es importante justo también destacar que esto no solamente compete el aspecto del coito, la genitalidad, como se cree que es la sexualidad, sino que también abarca todos los aspectos de la sexualidad, que es pues el erotismo, la afectividad, la reproductividad y por supuesto el tema del género. Entonces justo esta diversidad va a permear en cada una de estas esferas, cada uno de estos aspectos. Escuchamos ya pues, en este lenguaje incluyente el tema sexodiversidad y sexogenérica. ¿Por qué se hace la diferencia entre sexo y género? Muy bien, bueno. Para empezar, me gustaría retomar una leyenda de la mitología griega en donde justo se explicaba de dónde viene, o se explica de dónde viene la palabra sexo. Se creía anteriormente que los seres humanos vivíamos siendo tanto hombres como mujeres y entonces íbamos así por el mundo. Y a raíz de un castigo que nos pone Zeus, nos sexa, nos divide y entonces podemos ser únicamente machos o hembras. Esto lo voy a retomar un poquito cuando les hable de género. El sexo como tal, la palabra sexo se refiere a estas características fisiológicas, biológicas, que definen a un ser humano como macho, hembra o persona intersexual. Antes se tenía esta creencia, o se sigue de hecho teniendo esta creencia, de que el sexo se define únicamente por nuestros genitales, por lo que tenemos, ¿no? Actualmente y a raíz de muchas investigaciones se sabe que en realidad tenemos 5 sexos, que son el cerebral, gonadal, hormonal, cromosómico y por supuesto el genital. Entonces necesitamos que justo hagan match todas estas cosas para poder definirnos como machos o como hembras, pero en realidad pues la definición es un poco reduccionista para contemplar este aspecto. Ahora, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de estas características sociales, comportamientos, formas de expresarse que se esperan de lo que puede llegar a ser un hombre o lo que puede ser una mujer, ¿no? Desde esta postura binarista. Acá comprende lo que es la identidad de género y la expresión de género. Y acá es donde se pone complicado, cuando hablamos de identidad de género, van a entrar ciertas categorías. Y entonces, bueno, retomando un poco como la leyenda esta que les contaba, se habla que el género es justo la manera en la que los seres humanos vivimos el ser seres sexados, el ser seres divididos. Y bueno, retomando un poquito como esta parte de las categorías, se habla de las personas cisgénero, que somos aquellas que nos identificamos con el sexo asignado al nacer, las personas transgénero, que son aquellas que no se identifican con el sexo asignado al nacer, las personas no binarias, que no se identifican con alguno de estos géneros o que se identifican con estos dos o depende mucho como del contexto, de cómo se vayan sintiendo, las personas a género que no se identifican con ningún género y las personas género fluido que dependiendo justo pues del contexto, de cómo se vayan sintiendo, de cómo se vayan identificando, van a formar un espectro entre este ser masculino y femenino. Y bueno, cuando estamos hablando de expresión de género, pues es justo la manera en la que nos vestimos, nos comportamos, hablamos, demostramos ciertas manías, que pueden entrar dentro de lo masculino, lo femenino o incluso lo andrógino. Y es importante también mencionar que esto no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual, ni nuestra identidad de género, ni nada por el estilo. ¿Y entonces qué vendría siendo la orientación sexual? Bueno, como tal, la orientación sexual pues es justo la atracción que llegamos a tener tanto sexual, afectiva, romántica, de una persona hacia otra persona, y acá entran otras categorías que ya estamos un poco más familiarizados con ellas, ¿no? Una de ellas, pues la más común es la heterosexual, ¿no? Que pues son las personas que sienten atracción sexual hacia personas del género opuesto. Luego de ahí entra la homosexualidad y el lesbianismo, que son las personas que sienten atracción sexual hacia personas de su mismo género. De ahí entra la bisexualidad, que es esta atracción sexual hacia las personas de tu mismo género o hacia cualquiera de los géneros existentes. Y también importante hacer la acotación que muchas veces se le exige a las personas bisexuales, y yo creo que pronto lo va a retomar Karen acerca de este tema, que existe un 50-50, ¿no? Te tienen que gustar tanto los hombres como las mujeres o cualquiera de los dos géneros, 50 y 50, y si no, no eres bisexual. Y esto va a depender mucho de la persona, de cómo se sienta. Hay gente que tiene preferencias a los hombres, hacia las mujeres, hacia un género en específico, y esto no los hace menos o más bisexuales. De ahí entra la pansexualidad, que es esta atracción hacia las personas sin importar su género, y la sexualidad, que es esta ausencia de atracción sexual hacia algún tipo de género.
y pues también justo pueden llegar a sentir atracción romántica, aunque no sexual. ¿Y a qué retos se enfrenta, Renata, bueno, desde tu perspectiva, una persona que forma parte de la diversidad sexual? Y bueno, también más adelante vamos a escucharlo de voz de Karen. Bueno, para empezar, antes de hablar un poquito de los factores de riesgo, me gustaría retomar algunos aspectos dentro de lo que platicamos anteriormente. Cuando hay que entender justo que la sexualidad humana es un tema muy amplio, así como se maneja esta frase de que todos los seres humanos somos un universo, pues la sexualidad de estos seres humanos suele ser un universo muy distinto para todos. Así es. Y justo se tiene esta creencia que las personas pueden ser únicamente homosexuales o heterosexuales. A principios de los años 50, un investigador en sexualidad llamado Alfred Kinsey hace una investigación para ver pues, qué onda con la orientación sexual de las personas. Y se da cuenta que justo las personas no son ni completamente heterosexuales ni homosexuales, que al momento de empezar a hacer estas entrevistas desarrolla una escala y se da cuenta que pues, hay personas que tienen comportamientos 100% heterosexuales, 100% homosexuales, ocasionalmente heterosexuales, ocasionalmente homosexuales. Entonces, pues justo no tendríamos por qué tener la necesidad de definirnos dentro de una categoría. ¿Por qué nos definimos? Y esto lo vamos a platicar más adelante con Karen, porque aquello que no se nombra no existe. Entonces, justo por este tema de la discriminación y la lucha es importante pues salir y tener este tema político y hablar un poco de pues, qué es lo que me define, pero en realidad en un mundo ideal no tendría por qué ser. Esto sí forma parte como de uno de los retos que pues llega a enfrentar las personas que pertenecen a la diversidad sexual y pues también entender, he llegado a escuchar como muchos comentarios que esto es una moda, que te hace cool o que es para llamar la atención o algo así por el estilo. Y en realidad tendríamos que entender que la homosexualidad y la diversidad sexual en sí es algo que ha estado presente durante muchos años, no solamente de la especie humana, sino de los seres vivos. Se habla que existen alrededor de 1.500 especies de animales que tienen comportamientos homosexuales y que estos tienen que ver con la supervivencia de la especie. Un ejemplo rapidísimo, el tema de los pingüinos. Se sabe que el macho es quien cuida al huevo y la hembra es quien va a conseguir como el alimento. Entonces, cuando fallece alguna de estas dos partes, son justo las parejas de pingüinos homosexuales quienes se hacen cargo de estas crías y los hemos visto mucho en ejemplos como videos que sacan de zoológicos, estudios, que estas cosas se siguen repitiendo. Entonces, pues entender justo que es una cuestión normal, que ha estado presente toda la vida y que no es una moda o no es algo que nos haga ver cool, que siempre ha estado ahí. Y bueno, tomando en cuenta justo pues, los retos que se enfrentan las personas de la diversidad sexual, pues una de ellas y la más importante es la heteronorma, ¿no? El creer que la heterosexualidad es lo que está bien, ¿no? Y es lo que se espera de una persona. Y a raíz de esta situación pues, pueden surgir muchas problemáticas. Se habla que en 2022 alrededor de 86 países consideran la homosexualidad como un delito y esta se castiga con pena de muerte. Así es. Entonces, es una situación preocupante, ¿no? Y mucha gente dice como, pues es que ya se pueden casar, love is love y todo este tipo de cuestiones, pero en realidad no están viendo como justo estas otras realidades a las que no pertenecemos, pero que siguen ocurriendo en el universo y que siguen siendo un tema preocupante. Otro de ellos, y un tema que me compete como psicóloga, pues es la discriminación y la salud mental. Se habla que las personas de la diversidad sexual son más propensos a sufrir depresión, tienen mayor riesgo de intento suicida, de ideación suicida, e incluso lastimosamente casos de suicidio ya concretados, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por consumo de sustancias y pues también trastornos de la identidad de género, sobre todo en personas trans y personas no binarias, que es un poco lo que es la disforia de género. Otra cuestión también bien importante es la violencia y el acoso, ¿no? Se habla que las personas de la diversidad sexual tienen mayor riesgo de sufrir episodios de violencia, los famosos crímenes de odio, estas notas amarillistas de lo golpearon por inserte, ¿no? Nombre. 2 mujeres besándose en el antro, las golpearon hasta matarlas, ¿no? Y aparece así la nota y la foto. Entonces, pues sí es una cuestión donde la violencia es demasiado normalizada hacia las personas de la diversidad sexual. Y otra cuestión también bien importante que justo en programas anteriores llegué a hablar, la violencia en la pareja. Es un tema bien invisibilizado en personas de diversidad sexual, porque para empezar, pues por el tema de la discriminación es complicado irlo a denunciar, es complicado aceptarlo, es complicado solicitar a las redes de apoyo que ayuden en esta situación, entonces es algo que lastimosamente se sigue dando mucho. Y bueno, otra de las cuestiones también muy importantes, la falta de apoyo familiar.
aunque se sigue existiendo como esta campaña o se cree que ya se tiene un poco más normalizado el tema o que ya no hay tanta discriminación, siguen existiendo familias que no aceptan a pues sus hijos, sus hijes, por su orientación sexual o su identidad de género. Y lastimosamente esta situación trae a muchas personas a vivir en situación de calle, sobre todo en personas trans, es un fenómeno que permea muchísimo. Otra cuestión pues es la desigualdad legal y social, ¿no? Que no existen políticas públicas que protejan, que garanticen una calidad de vida, que garanticen acceso a servicios de salud dignos, que garanticen incluso el acceso a tener un trabajo. Y otro de ellos, y es bien invisibilizado, la homofobia interna. Esta idea de voy a actuar para que no se me note, no se me debe de notar, no se me debe de ver, no tengo que lucir, no se me debe ver la pluma, no se maneja también como mucho ese término. Y otra cuestión que también he observado es que las personas homosexuales tratan o tienden a ser perfeccionistas. ¿Por qué? Porque como hay algo malo en mí, entonces tengo que compensar esto. Tengo que ser el mejor estudiante, tengo que ser el más exitoso, tengo que ser el mejor de mi clase, tengo que ser el más famoso, tengo que ser el mejor deportista, y entonces justo entran a pues esquemas rígidos, ¿no?, que los pueden traer a ciertas problemáticas de salud mental. Cuando pensamos a veces que se da un paso cuando alguna ley o algo que trata de proteger a las personas de la comunidad LGBT, pero con estos esquemas que nos comentas de odio, de discriminación, pues en vez de avanzar vamos todavía más para atrás. ¿Cómo podemos prevenir la discriminación a las personas de la diversidad sexual? ¿Cómo empezar a deconstruir toda esta cultura machista, patriarcal, homofóbica? Bueno, yo creo que uno de ellos y el más importante pues es educar y sensibilizar, ¿no? En estos espacios, por ejemplo, en mi salón de clases, en mi familia, con mi tía que sé que le cuesta trabajo esto, o mi tío, con mi hermano que veo que luego llega a hacer como ciertos comentarios transfóbicos, es importante seguir educando en todas las esferas. Sobre todo también exigir el aspecto de legislación de leyes, ¿no?, que prohíban la discriminación, este movimiento que se ha dado recientemente sobre prohibir las terapias de conversión, pues es algo justo muy importante y que se tiene que poner el dedo, no se debe dejar el dedo en el renglón, ¿no?, se tiene que seguir trabajando en esto. Otro de ellos pues es fomentar entornos inclusivos, y justo lo acabábamos de platicar hace ratito, el uso del lenguaje inclusivo. Podemos llegar a tener ciertos comentarios o posturas respecto al tema, pero yo creo que aquí lo que debería de importar es cómo puedo hacer sentir a esa persona más cómoda, cómo la puedo hacer sentir bienvenida, cómo la puedo hacer sentir aceptada. Entonces, empezar a acostumbrarnos a preguntar pronombres, empezar a acostumbrarnos en este tipo de cuestiones. Y pues otro de ellos es fomentar la representación positiva de personajes LGBT. Una cuestión de estas pues, es justo pues exigirnos. La representación que tenemos de personajes LGBT pues va mucho desde el aspecto de la comedia. Entonces, pues justo pedir que existan historias LGBT con finales felices y pues apoyar organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo, la más importante es mantenernos en una constante reflexión y educación. Pues así está ahí la reflexión, Renata, pues ese es un tema que se debe de abordar. Y bueno, comentarles que ayer martes, de fecha fue 25 de junio, como venimos trabajando pues cada mes con TV WAP en alzar la voz para las mujeres, en esta ocasión la Dirección de Acompañamiento Universitario presentó el material que, por ser el mes del orgullo, pues en esta ocasión levantamos la voz por las mujeres de la diversidad sexogenérica. Vamos a ver. Según ONU Mujeres, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans enfrentan una doble discriminación por ser mujeres y por su orientación sexual o identidad de género, colocándolas en una posición de mayor vulnerabilidad ante la violencia, la discriminación y la falta de acceso a sus derechos. En México, las mujeres trans viven a diario situaciones de violencia extrema. De hecho, son el colectivo con mayor índice de crímenes de odio, situando al país como el segundo del mundo con mayor número de travesticidios. La falta de reconocimiento a su identidad de género las expone aún más a la inseguridad y la marginación. Las mujeres lesbianas y bisexuales también son víctimas de las llamadas terapias de conversión,
prácticas ineficaces que buscan modificar su orientación sexual o identidad de género, ocasionándoles solamente graves daños psicológicos. Afortunadamente, en abril de 2024, el Senado de la República aprobó una ley que sanciona hasta con 6 años de prisión a quienes participen o fomenten estas prácticas. La lucha por los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans es una parte integral del movimiento por la igualdad de género. Trabajemos para erradicar la discriminación y promovamos una sociedad donde todas las mujeres, independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género, podamos vivir con dignidad y respeto. 25N, por una universidad libre de violencia. Karen, retomo ya la conversación contigo, preguntarte, pues, ¿cuáles han sido algunos de los mayores desafíos que has enfrentado como persona de la comunidad LGBT? Pues yo creo que es enfrentarse como de pronto al inicio del descubrimiento propio, ¿no? De la orientación sexual, en mi caso, ¿no? Que va a ser un asunto global y que cuando te enfrentas al asunto de la discriminación estamos hablando de familia, de amigos, de la escuela, del trabajo. Creo que si tuviera que englobarlo es como darte cuenta de que es como todo este monstruo el que tienes enfrente, ¿no? Y con el cual te tienes que enfrentar día a día. Pero, como para nombrar algunas, podría ser la discriminación dentro del trabajo, la petición, por ejemplo, que no nos nombremos visiblemente dentro de las universidades, que es predominantemente donde yo he trabajado. Los temas con la familia, por ejemplo, que se supone que tendría que ser nuestra primera red de apoyo, también es como un tema súper recurrente, ¿no? En mayor o menor medida para todos nosotros. Y podría ser como, sí, algunos, pero la verdad es que es un tema como muy, muy general, muy global. Y en este caso, o en este mes, o en todo el año, ¿cómo procuras o cómo celebras tu identidad en tu vida diaria? Pues yo creo que justamente es una respuesta a esto que comento, ¿no? Para mí la lucha y la celebración van muy de la mano y es importante para mí, ya después de varios años de ser maestra, ¿no? Tener como mucha visibilidad tanto en mis espacios de trabajo, yo además soy activista, entonces generar siempre espacios como de comunidad para otras personas dentro de la comunidad también. A mí, por ejemplo, me da mucho gusto ver cómo la transición entre las generaciones va cambiando muchísimo. Hace años, de pronto todavía, bueno, ya tiene varios años la última vez que me dijeron que pues fuera como, ok, sabemos de tu orientación, pero sé discreta, ¿no? Ahorita me he encontrado alumnos que muy visiblemente, como con toda la naturalidad del mundo, entregan tareas y me comentan nada más así, como si fuera cualquier cosa, porque al final es cualquier cosa, ¿no? Su orientación, y es muy bonito, ¿no? Me parece que la tarea como de nosotros, particularmente la mía, ¿no? Desde el ser activista y maestra, es siempre dar como un espacio para que esto suceda, ¿no? Para mí eso también es como la celebración. ¿Y cómo describes, o más bien, te han apoyado en tu familia, tu grupo de amigos? Pues, como justamente mencioné, fueron los retos iniciales, ¿no? De pronto, como encontrar las propias redes de apoyo es complejo. Sin embargo, la familia es, bueno, en mi caso en particular, la verdad, un caso de éxito, porque siento que al inicio fue, pues, conflictivo, como pues pasa en la mayoría de los contextos de México y del mundo, ¿no? Sin embargo, pues con el tiempo le hemos hablado, ya tiene como 14 años de mi salida de closet oficial, ¿no? Entonces ya en este punto pues mi familia me apoya muchísimo, ha conocido como a mi pareja, todo es como muy, pues sí, muy bonito y como tendría que ser, bueno, tendría que haber sido siempre, ¿no? Mis amigos, la verdad es que también encontré como una segunda familia en ese sentido y creo que también nace mucho del mismo activismo y de habernos encontrado en la lucha, ¿no? Nos comentas que eres activista, entonces, ¿cómo has construido pues tu comunidad dentro del colectivo LGBT? Pues es un camino largo. Cuando pensamos en comunidad LGBT, creo que de pronto pensamos como esta gran masa de letras, ¿no? De orientaciones, de identidades, que nos encontramos y entendemos las opresiones de los otros, ¿no? Pero la verdad es que de pronto, y digo, la verdad es que tiene sentido, tenemos mucho en nuestro plato también nosotros, ¿no? Y terminamos como encontrándonos más con las personas que son más afines, bueno, no afines, como que se han encontrado también en opresiones similares a la nuestra.
apenas veía este promo que pasaron justo antes de este bloque, ¿no? Y justamente, por ejemplo, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, nos hemos encontrado en esta lucha de decir, ok, tenemos esta doble discriminación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sumar esta lucha en conjunto, ¿no? De pronto también, y creo que tiene sentido, porque al final es demasiado lo que tenemos cada entidad como pendiente, pues nos juntamos como solamente lesbianas, bisexuales, compas trans, ¿no? O podemos trabajar a veces todas en conjunto. Igual lo que pasa con las demás letras, ¿no? A veces podemos colaborar todos, pues sí, para una agenda, por ejemplo, ante la discriminación, pero en otras ocasiones sí necesitamos, por ejemplo, decir por qué las bisexuales estamos todavía en el Código Penal sobre una de las causales de divorcio, ¿no? Junto con la drogadicción en Estado de México. Entonces, sí hay como tareas en conjunto y unas muy, muy específicas. Por lo tanto, ¿a ti qué cambios te gustaría ver en la sociedad para mejorar el tema de la aceptación y sobre todo el respeto hacia las personas LGBT? Para mí, creo que tendría que ser un asunto como muy generalizado. Yo creo que es, para nosotros es una tarea urgente, ¿no? Generar comunidad para tener redes de apoyo, ¿no? Porque al final lo que nos sostiene de pronto es muy, muy inmediato. Sin embargo, en cuanto a políticas públicas, yo creo que también depende mucho el tema de la educación. Creo que, pues sí, como el asunto de pensar, por ejemplo, comentaba hace rato de mis alumnos, ¿no? Para ellos, la parte cultural ha sido como fundamental para que en este punto ellos ni siquiera ya tengan consciente que la discriminación como la vivimos 10 años antes existiera como existió, ¿no? La educación en tema de lo que mencionaba Renata, ¿no? Por ejemplo, representación, políticas públicas ante la discriminación son fundamentales para que las cosas cambien y sean como mucho más de aceptación antes que tolerancia, por ejemplo. Así es, y bueno, es que ya hemos comentado y hablado del tema del respeto y la tolerancia, lamentablemente pues sigue prevaleciendo estos discursos. Y bueno, pues también quisiera yo preguntarte, pues, ¿qué le aconsejarías a una persona, a los jóvenes que están, pues, definiendo todavía su identidad de género o su identidad o su orientación sexual? Pues yo diría, primero que nada, que tampoco es como una obligación definirnos dentro de alguna letra en concreto, ¿no? Al final todas las, pues sí, todas las letras, las identidades que conocemos son puertas para poder llegar como al autoconocimiento de, pues, de nosotros y además poder encontrarnos como con nuestra propia tribu, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita Renata hacía como un muy buen recuento como todas las diferencias, por ejemplo, de las cuotas de ser bisexual, ¿no? O la diferencia con la pansexualidad, entre otras. Sin embargo, bueno, a mí me ha tocado como mucha gente que viene a preguntarme, entonces, ¿qué soy? Si yo siento esto, pero nunca me he sentido atraída a tal, o resulta que he vivido tal otro, pero la verdad es que me gustan más hombres que mujeres, no sé, ¿no? De pronto creo que siento que está más esta urgencia de encontrar una letra solamente para caber en una caja y tampoco va por ese lado, ¿no? Es como, las letras son herramientas, pero realmente, digo, si te ayudan al autoconocimiento, está muy bien. Y si no, también hay como que llevarlo lento, ¿no? Y si en ningún momento de la vida nos queremos definir como algo en concreto, también está perfectamente bien, ¿no? Creo que lo más importante es llevársela con calma, acudir como justamente a personas que nos puedan orientar para decir, ok, yo quiero conocer esto de mi persona, pero no necesariamente pensar como me urge encontrar una caja donde meterme, ¿no? En 20 segundos, ¿cuál sería tu mensaje para este mes del orgullo? Diría que, pues que celebren, o que celebremos todos juntos. Yo creo que al final la lucha y la celebración van muy de la mano. El asunto de decirnos a nosotras mismas, yo me amo como soy, es sumamente político y eso ya hace muchísimo. Pues ahí está, muchísimas gracias. No podemos olvidar la importancia de quienes también somos personas aliadas al movimiento LGBT para poder construir un mundo más inclusivo. Tenemos la gran tarea de escuchar, de seguir aprendiendo y de actuar. Defendamos los derechos de nuestras amistades, familiares y colegas LGBT y eduquemos a las y los demás sobre la importancia de la igualdad. Muchísimas gracias a la psicóloga Renata Zavala Flores de Atención al Bienestar Emocional DAU y a Karen Morales
de Colectiva Bisexuales por celebrar el orgullo esta tarde. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, pues ya que estamos en una tarde de arcoíris, les dejo la recomendación de Letrarquía para celebrar el orgullo y nos vamos al corte. Hola, yo soy la escritora Sujei Yosio y esto es Letrarquía. Hoy les comparto la reseña del libro La Semana de Colores, de la escritora Elena Garro. En este libro se reúnen 13 relatos que yuxtaponen diferentes tiempos, utilizando imágenes y metáforas expresadas con un lenguaje apegado a los habitantes de aquellos lugares que conocemos gracias a la historia y de aquellos tiempos a los que solo tenemos acceso gracias a lo que nos han contado. Elena nació en la ciudad de Puebla, pero la mayor parte de su infancia la vivió en Iguala Guerrero, en donde su mente se alimentó de las historias muchas veces fantásticas de la época prehispánica. Es por ello que en sus relatos muestra una representación constante de lo fantástico, con una potencia tan abrumadora que termina por diluir casi por completo los aspectos más cercanos a la realidad. Quiero hablarles en particular del relato La culpa es de los tlaxcaltecas, incluido en este libro. Según nos han contado la historia, la conquista de México fue posible en parte porque los tlaxcaltecas se unieron a los españoles para combatir a los aztecas, como venganza por haberlos tratado con crueldad. Tomando en cuenta este fragmento de la historia que nos contaron, a los tlaxcaltecas se les reconoció como traidores. En este cuento, la culpa por la traición se extiende hacia todas las mujeres y en particular a Laura, que es la protagonista de esta historia. En el cuento La culpa es de los tlaxcaltecas se realiza una mezcla constante de distintos tiempos y espacios, una construcción narrativa poco convencional y un retorno a la mitología prehispánica. Aquí se rompe la cronología para darle paso a la atemporalidad. Laura ama a un guerrero, a un indio de otro tiempo, de un tiempo al que solo ella tiene acceso, y por otro lado, en el tiempo que creemos que es el actual, está casada con un hombre controlador, celoso y aburrido. Se presenta entonces la dicotomía del amor, el tener que estar en un lugar y en un tiempo, deseando estar con la mente y con el cuerpo en otro muy distinto. El amor se mezcla con la traición, la lealtad con los celos, la guerra con el infinito, y el amor vuelve a aparecer como lo único que permanece en el tiempo, como esa partícula infinita que trasciende la realidad y la fantasía. Las supersticiones, lo mágico, la muerte, el temor a lo desconocido y la extraordinaria manipulación del tiempo y el espacio hacen de estos relatos un viaje imperdible para todos los que, como nosotros, vemos en los libros un fiel vehículo para viajar, vivir, conocer todo lo que se nos niega en la realidad, pero que se nos regala en la fantasía y la imaginación. Denle un espacio en su librero a Elena Garro y a su libro La Semana de Colores. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias por seguir en Conéctate, tiempo de conectar con la igualdad. Y es que les informo que la Dirección de Acompañamiento Universitario inició las mesas de trabajo Educación Inclusiva, un acercamiento a la discapacidad. Vamos a ver la siguiente nota. En el marco de las actividades relacionadas al seguimiento de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, la Dirección de Acompañamiento Universitario, a través de la Coordinación de Promoción de la Igualdad e Inclusión, inició las mesas de trabajo Educación Inclusiva, un acercamiento a la discapacidad, con el objetivo de promover prácticas inclusivas a través del diálogo constructivo entre expertas y expertos con la comunidad universitaria UAP para impulsar la igualdad de oportunidades en nuestra institución. Así lo refirió la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, directora de Acompañamiento Universitario. Mismas en las que buscamos sumarnos a las acciones que se llevan a cabo en nuestra institución para dar respuesta a todas esas necesidades que tenemos como población. Y es muy importante para consolidar el apoyo para nuestros universitarios. Dicha actividad, que se realiza del 25 al 28 de junio, contempla la sesión de 4 mesas de trabajo. 1. Accesibilidad para estudiantes con discapacidad. 2. Convivencia e inclusión para estudiantes con discapacidad. 3. Calidad en la enseñanza. Y 4. La escuela inclusiva y el sistema educativo. En estas mesas de trabajo se cuenta con la participación de especialistas como la doctora Romina González Morales, el maestro Juan Arturo Calderón Cano, el maestro José Luis Guevara Montiel,
la maestra Julia Patricia Hernández Varela y la licenciada Carolina Cabrera López, donde se abordan los temas de innovación educativa, discapacidad múltiple, discapacidad visual y baja visión, así como la discapacidad auditiva. La información y los acuerdos alcanzados durante estas mesas serán de gran utilidad para guiar futuras acciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Principalmente a nuestra rectora, la doctora María Lilia Cedillo, porque ella está muy interesada en generar todas estas acciones o proporcionarnos herramientas o las herramientas necesarias para poder acompañar a nuestras estudiantes y a nuestros trabajadores. Tiempo de conectar con la salud. Veganismo o vegetarianismo o vegetarianismo son opciones dietéticas que algunas personas han implementado ya sea por el cuidado de su salud o por una ideología o convicción. En un marco de respeto, esta tarde vamos a conocer los beneficios para nuestra salud de ambos, así como algunos de sus mitos. Para abordar el tema esta tarde, saludo a la pasante en nutrición clínica, a Valeria Corderos y Bajas, de Promoción y Prevención de la Salud DAO. ¿Cómo estás, Vale? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, vamos por partes. Vamos primero por conocer qué es el vegetarianismo. Bueno, primero, para empezar, es un estilo de vida. Esto se refiere a que ellos, como tal, dejan de consumir productos cárnicos, pero hay diferentes variantes para hacer una dieta vegetariana. Por ejemplo, existen los lacto-vegetarianos, que consumen lácteos como leche, yogur, quesos, al igual que los ovo-vegetarianos, que solo consumen huevo, o las mezclas, que son como ovo-lácteo, al igual que son los que consumen pez, o, por ejemplo, los vegetarianos que no son tan estrictos, que pueden consumir pollo o a veces pescado, o incluso los vegetarianos que sí son estrictos, que sí realmente eliminan totalmente cualquier producto animal. ¿Está más enfocado en eliminar las carnes rojas? ¿Podría ser? Sí, ¿no? Dependiendo como la persona y qué tipo de dieta quiera seguir. Perfecto. ¿Y qué beneficios para la salud tiene una dieta vegetariana? Hay ciertos beneficios, como por ejemplo, algunos los usan para bajar de peso, bajar el colesterol, la hipertensión, pero sobre todo es en algunos casos por religión, por estilos de vida y así. ¿Y qué alimentos, por ejemplo, son básicos en una dieta vegetariana? Y bueno, que esto pues les evite deficiencias, porque pues si dejan de consumir ciertas características de algún producto, por ejemplo en el caso de la carne, pues no están consumiendo, digamos, la proteína. Sí, sobre todo una dieta vegetariana se basa en carbohidratos, que son frutas, verduras, leguminosas, que son la proteína, como frijoles, lentejas, alubias, y algunos aceites con proteína. ¿Qué va esto? Son, por ejemplo, las nueces, las almendras, los cacahuates. Estos, para evitar como deficiencias, siempre se recomienda ir con un profesional de salud, como en este caso como un nutriólogo, para evitar como después una deficiencia o si la necesitas mandar suplementos, etc. Ok. Y bueno, ahora sí que la pregunta del millón, ¿y quiénes pueden seguir una dieta vegetariana? Ideológicamente se pueden todos, solamente que, por ejemplo, cuando en la niñez o en los embarazos es más peligroso porque están en un proceso de desarrollo, de continuidad, y necesitan ciertas especificaciones, un aporte ya nutrimental específico. Y, por ejemplo, cuando son vegetarianos, tienden a, como no consumen ningún producto animal, se tiene deficiencias ya de micronutrientes, etcétera, que pueden afectar, por ejemplo, a la madre o en este caso a un niño y su crecimiento. Entonces, no mujeres embarazadas, no las infancias, pero ¿qué hay en los temas de las juventudes, en los adultos mayores? En la juventud, siempre y cuando se haga bien, todo está perfecto, lo puede seguir. En adultos mayores, siempre y cuando, por ejemplo, no tenga ningún tema de osteoporosis o alguna enfermedad que pueda afectar, como cáncer, porque usualmente se tiende a gastar mucho músculo y esos no son tan recomendable que siga una dieta vegetariana. Y, por ejemplo, algunas personas que tengan otra enfermedad crónico-degenerativa, a lo mejor como diabéticos. Podría ser que es más fácil que seguirla, siempre y cuando esté bien suplementado o con un profesional. Con un profesional, perfecto. Oye, ¿y cuáles son estos mitos o los mitos más comunes que pueden existir sobre el vegetarianismo? Algunos de los más comunes es, por ejemplo, ser vegetariano solo es no comer carne. Es falso totalmente, ya que es un cambio totalmente de hábitos, es saber comer y aprender. Otro totalmente es, por ejemplo, que por ser vegetariano ya eres la persona más saludable del mundo. Eso es mentira, porque sí puedes mejorar en algunos aspectos, pero siempre y cuando vayas de la mano de un profesional y no tengas ninguna deficiencia.
Perfecto. Y bueno, entonces tendrían que hacerse estudios médicos antes también para Sí, saber que sobre estén todo. que estén en perfecto estado de salud y obviamente pues acompañado, ya nos has dicho, por las recomendaciones de profesionales de la nutrición. Sí, sobre todo para evitar cualquier tema como anemia, que se provoquen algunas enfermedades, etcétera. Ok. Y bueno, vamos a hablar ahora del veganismo. ¿Qué es el veganismo? El veganismo. En diferencia de, por ejemplo, del vegetarianismo, es que este es un estilo de vida que vas a evitar totalmente algunos alimentos, no solo los alimentos, sino productos y subproductos de origen animal. La idea de ellos y su ideología es evitar la crueldad o que los animales Ok. tengan que ver con ellos. Por ejemplo, ellos evitan totalmente, por ejemplo, la ropa de lana, de que venga del borrego, la miel, y que incluso no son directamente como del animal, como la carne, pero ellos prefieren evitarlo totalmente. Entonces entendemos que ahí está la diferencia, o sea, el vegano es cero carne y el vegetariano pues todavía como que es permisible el consumo de la Sí, carne. y sobre todo, como expliqué anteriormente, dependiendo de, por ejemplo, qué es. Algunos consumen lácteos, algunos huevo, que eso podría ser su proteína. Ok. Y bueno, ¿y el ser vegano tiene algún beneficio para la salud? Usualmente tienen los mismos beneficios que los vegetarianos, en el sentido en el que puede bajar de peso, es para tener un buen hábito alimenticio y etcétera, pero también tiene demasiadas dificultades y son más que los beneficios, como por ejemplo tienden a padecer anemia, a tener que suplementarse demasiado, porque como no consumen ningún producto de animal, no tienen algunas vitaminas, como calcio o la vitamina B12, que son presenciales que vienen en las proteínas de animal. Oye, entonces, ¿cómo una persona que es vegana, bueno, una persona vegana, cómo se puede asegurar que sí se está nutriendo lo suficiente? En ese sentido, tienen que tener un régimen muy estricto y sobre todo ir con un profesional, porque usualmente nosotros como profesionales de la salud, en mi caso como nutrición, recomendamos suplementos porque tienden a estar muy deficientes de ellos. Por ejemplo, también les recomendamos comer ciertos alimentos que estén fortificados, como de calcio, jugos, soya texturizada. En B12 sí sería completamente en suplementos de proteína. Y hay muchas cosas que podemos explicarles, pero sobre todo tienen que ir con profesionales para que tengan los beneficios adecuados y no tengan ningún problema en un futuro. Y bueno, y en su caso, ¿cuáles pues son los mitos más comunes sobre el veganismo? En el veganismo hay, por ejemplo, ser vegano es ser caro, y la realidad es que sí, porque se tienen a que suplementar, tener proteínas vegetales, son cosas demasiado complicadas, también en la sociedad como tal, no pueden ir a un restaurante cualquiera a comer con sus amigos, es muy difícil, por ejemplo, en el sentido de encontrar ropa que no tenga nada que ver con un animal, etc. Hoy en día ya hay más cosas que ellos pueden hacer, pero aún así sí es como muy socialmente un poco más pesado para ellos. Otro mito puede ser que todos los veganos es solamente por moda. En algunos casos sí, y eso es lo que nos preocupa más como nutriólogos, que tengan que aprender a comer, por ejemplo, y nosotros, al menos en mi caso, yo recomiendo siempre, si quieren una dieta ya sea vegetariana o vegana, sería más lo vegetariano, porque así pueden tener más oportunidades de comer y evitar ciertas enfermedades, más que lo vegano. Así como nosotros hacemos la recomendación de no automedicarnos, pues también el tema está con la nutrición, no tomar decisiones precisamente con el tema alimenticio y siempre enfocados con una nutrióloga o con un nutriólogo. Pues ahí está toda la información para que la consideren de manera responsable, consciente, pues esta elección alimentaria. Muchísimas gracias a la pasante en nutrición clínica Valeria Corderos y Bajas de Promoción y Prevención de la Salud, DAU. Muchísimas gracias, Vale. Muchas gracias. Y bueno, comentarles también que estar sentadas en una misma posición durante tiempos prolongados nos ocasiona ciertos dolores en diversas partes del cuerpo, como en la espalda o en las piernas o en la cadera. La buena noticia es que podemos contrarrestar las molestias con estos ejercicios de estiramiento. Vamos a verlos. Si llevas mucho tiempo sentado y quieres evitar el dolor de espalda y cuello, realiza estos 5 sencillos ejercicios que también te ayudarán a mejorar tu postura.
But you not follow come. Love is really gone. I got the finish work. Without you, I could feel lose my mind. Without you. Si necesitas ayuda o información, busca a un profesional en DAO. El pasado 11 de junio recordamos el Día Mundial del Cáncer de Próstata, el más común entre los varones, pero con una detección temprana se puede salvar la vida. Para hablarnos de esta enfermedad nos acompaña el médico pasante en Servicio Social, José Enrique Justo Franco, de Promoción y Prevención de la Salud DAO. ¿Cómo estás, José Enrique? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, José Enrique. Coméntanos qué es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata va a ser una patología en la cual vamos a tener una proliferación de células. ¿Qué es proliferación? Multiplicación. Vamos a tener que las células van a aumentar en número y van a dejar de morir. Esto va a afectar específicamente a la próstata y va a tener un carácter maligno. Va a afectar a los varones, como bien lo decía, por arriba de los 40 años. ¿Y sobre esta enfermedad hay algunas estadísticas o cifras? Claro, se sabe que el cáncer de próstata es el cáncer más común que vamos a tener después de los 40 años en los varones. Además, según la OMS, tenemos una incidencia a nivel mundial de 31 casos por cada 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que suena poquito, 31 casos, pues es muchísimo porque somos muchísimas personas. El 14% de estos casos van a terminar falleciendo, lamentablemente. En México, la incidencia es un poquito menor, de 27 casos por 100,000 habitantes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de próstata? Ok, los factores de riesgo van a ser 3. El principal es la edad. Todo paciente por arriba de 50 años de edad tiene que estarse checando porque tiene el riesgo de tener cáncer de próstata. ¿Qué sucede? Normalmente nuestras células se están cambiando. Entonces, este cambio constante puede generar pequeñas fallas, lo que puede producir cáncer. El siguiente factor es el factor genético. Si un paciente tiene un familiar de primer grado que tiene cáncer de próstata, tiene el doble de riesgo de padecer cáncer de próstata y aumenta conforme tenemos más familiares de primer grado con cáncer de próstata. Y por último, el factor ambiental, que es el más importante a mi parecer, porque aquí vamos a ver que es el único que podemos modificar, ¿no? Con dieta, con ejercicio, no fumando, no tomando alcohol. Y también yo le agregaría el tema de que se estén pues checando también regularmente, y cuando dices llegando a los 40, pues es ponerse también foco de atención, así como a las mujeres, pues también se nos recomienda el tema de la mastografía, pues que también los hombres acudan constantemente a sus chequeos. ¿Y cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Algo interesante sucede en esta pregunta. Como tal, el cáncer no tiene síntomas específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los pacientes no se diagnostican a tiempo porque no presentan sintomatología. Y al no presentar sintomatología no van a checarse. Y entonces eso retrasa el diagnóstico de cáncer de próstata. Los síntomas que podrían llegar a presentar que no son específicos son síntomas del tracto urinario, como dolor al orinar, sangre en la orina muy amarilla, entre otros síntomas, pero no son específicos para el cáncer de próstata. Ok, pero digamos que puede ser como que el signo de alerta donde el cuerpo les está avisando a los varones que tienen que poner atención para que vayan a consulta médica. Oye, entonces, ¿cómo se diagnostica el cáncer de próstata? En cuanto al diagnóstico, tenemos dos alternativas. Bueno, tenemos dos vertientes, ¿no? Lo que es la detección oportuna y lo que va a ser el diagnóstico como tal. En detección oportuna tenemos dos herramientas. Lo que es el antígeno prostático específico, el cual todos los varones tenemos antígeno prostático, pero en las personas que tienen cáncer de próstata va a estar aumentado, pero también va a estar aumentado en infecciones y en otras situaciones. Entonces es como un punto de alerta, como un foquito rojo. El otro punto que tenemos, la otra herramienta, es el tacto rectal, que como tal es la exploración de la próstata por un médico que tiene la experiencia para hacerlo y en la cual se van a medir las características. Normalmente la próstata debe tener una consistencia como la puntita de nuestra nariz, suavecita y debe estar pues pequeñita, ¿no? Cuando existe cáncer de próstata, la próstata se encuentra como si fuera una piedra y de gran tamaño. Ok. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento que existen para el cáncer de próstata? Siempre que tengamos ya el diagnóstico establecido de cáncer de próstata, tenemos tres opciones. La primera va a ser retirar por completo la próstata, ¿no? Tomando un poquito de tejido que se encuentra alrededor de la misma, se retira y ese tejido se manda a analizar para estar completamente seguros de que se retiró todas las células cancerígenas. La siguiente opción es la radioterapia, que es con ondas mandamos radiación al órgano que tiene cáncer, en este caso la próstata, y eliminamos de esta manera las células cancerígenas. Por último tenemos la braquiterapia, que es como tal introducir alguna herramienta, algún instrumento con mucha radiación al órgano para localizar la radiación en el propio órgano y que se eliminen las células cancerígenas.
¿Cómo se puede prevenir el cáncer? En este caso, a lo mejor el cáncer de próstata. Justamente la prevención del cáncer de próstata se va a realizar teniendo en cuenta los factores ambientales. Entonces, lo que les decía antes, ¿no? Si, por ejemplo, un paciente tiene un familiar de primer grado que tiene el antecedente de cáncer de próstata, muy probablemente este paciente no desarrolle cáncer de próstata si cuida su alimentación, si hace ejercicio, si no es alcohólico, si no fuma, y además si se va a checar constantemente, ¿no? A partir de los 50 años hay que estarnos checando, que es la parte más importante para la prevención del cáncer de próstata. Y bueno, ¿cuál es la tasa de supervivencia en cuanto al cáncer de próstata? Ok, al hablar de tasa de supervivencia tenemos que hablar en qué estadio se encuentra el cáncer. Así, a grandes rasgos, podemos encontrar el cáncer de próstata localizado, que es cuando se encuentra en la propia próstata, regional, que es cuando se encuentra en la próstata, pero también se encuentra en un tejido que está cercano, en un ganglio, etcétera, ¿no? Y también tenemos el cáncer de próstata distal, que es cuando ya migró a pulmón, al hígado o a hueso. Entonces, en el caso del cáncer de próstata localizado vamos a tener una supervivencia del 99%. En el caso del cáncer de próstata regional vamos a tener también una supervivencia del 99%, y en el caso del cáncer distal vamos a tener una supervivencia del 32%. Como dato importantísimo es que el 9% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de próstata ya se encuentran en una etapa distal. Perfecto. ¿Y algo más que quieras agregar sobre este tema para que los varones vayan generando conciencia sobre este tema? Sí, claro. Mire, el cáncer de próstata va a ser una patología de la vejez. O sea, va a ser algo que vamos a tener cuando las personas ya son adultos mayores, pero se va a prevenir en la juventud. Entonces, lo importante aquí es hacer énfasis en que los jóvenes adultos, se deben de estar checando constantemente, ¿va? Y más si tienen familiares que tienen el antecedente de cáncer de próstata, debe de ser un chequeo continuo y no descuidarse, porque el cáncer de próstata, como dije, es muy mortal cuando se encuentra en etapas avanzadas. Varones, de verdad yo sé que por constructo social pues son ustedes los más renuentes a ir a checar su salud porque no pueden mostrarse débiles, que porque no se pueden enfermar, etcétera. Recuerden que la prevención y la detección temprana les puede salvar la vida. Hagan conciencia y preocúpense por ustedes mismos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en Conéctate. Y bueno, antes de irnos, les dejamos el siguiente sondeo referente a la LGTB-fobia, que pues se opone precisamente al orgullo gay. Como que está mal. Bueno, en mi perspectiva está un poco arcaica la idea de odiar a ciertos tipos de personas por sus gustos diferentes o por una diversidad diferente. No quiero decir solamente prejuicios, pero la forma en cómo han educado mucho a la gente. O sea, no es simplemente una fobia como por... No tiene fundamentos, vaya. Creo que en general la violencia nunca trae cosas buenas. El odio tampoco. Entonces, no sé, el que haya justamente violencia, odio hacia este grupo de personas no es bueno y creo que justamente no tiene fundamentos. La LGTB-fobia en México es un tema muy importante, aunque en realidad no muchas veces lo vemos o no muchas veces somos parte de eso. Siento que es algo que hemos ido arrastrando como nación y más que nada como individuos. Entonces, pues me da gusto saber que más gente está interesando por este tipo de temas para ser una comunidad más equilibrada para todos. Es un problema que afecta a una comunidad en específico porque pues genera muchos comentarios de odio y pues no solo afecta físicamente, sino que psicológicamente afecta a las personas. Creo que es algo que se encuentra desgraciadamente todavía muy arraigado en nuestra sociedad, pero vislumbro un horizonte muy positivo. Creo que se están llevando a cabo no solo políticas públicas, sino desde el sector social grandes cambios para poder transformar esta realidad deleznable que tanto dolor, incluso muerte, ha generado. Este 28 de junio celebremos el amor, celebremos la diversidad. Nos damos muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde a nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez y de quienes integramos el equipo de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Se despide de ustedes Carla Blasquez. Conectamos el próximo miércoles.